Qué bueno tenerte de regreso. Igualmente, voy rapidito. El 2018, octubre, este mes, se cumplieron varios aniversarios importantes. Unos que tienen que ver con los 50 años de la Olimpiada de México y, por supuesto, de la masacre tristemente célebre en Tlatelolco. Pero yo lo que les quiero hablar es de los 100 años de la influenza y cómo afectaron a Torreón. Fue una pandemia mundial que en octubre de 1918 causó por lo menos la muerte de 20 millones de personas a nivel mundial, pero algunas cifras hablan hasta de 40 millones. No había un registro muy claro en esa época. Y esta gripe española, como se le conoce también, llegó a México y mató a más de 300,000 personas. A Torreón arribó por el tren y en octubre ya había noticias por parte de los ferrocarrileros acerca de enfermos, de la afectación que empezó a haber de manera muy rápida en toda la ciudad. Y esto causó la muerte de más de 2,000, casi 3,000 personas en Torreón. Torreón tenía aproximadamente 50,000 habitantes y no se daba abasto el hospital civil, actualmente el hospital universitario, el vacunógeno, el sanatorio Silva. Incluso la desesperación, en la angustia, se dijo que un remedio casero era dar tequila con limón a los enfermos y se dispararon las ventas de tequila en la ciudad. Por supuesto, bueno, pues eso no tenía ningún sentido, pero de todo eso nos quedan, yo quiero referirles dos cosas que nos quedan. Por un lado, existe una escultura en Lerdo que se llama popularmente el Ángel del Amor. La encontramos en la iglesia del Sagrado Corazón, y esa escultura fue para honrar la memoria de Enriqueta Capri. Ella murió en 1918 precisamente por la influencia. Es una escultura que su marido la mandó a hacer con mármol de Carrara en Europa. Y la otra cosa que nos queda también, entre las muchas que pudiéramos hablar, es la famosa leyenda de la cubana. Se habla de una prostituta muy guapa que tenía sus servicios en el centro de Torreón, y cuando contrae ella la enfermedad de la influenza queda moribunda y es arrojada medio viva, ya a punto de morir al Canal de la Perla. Entonces se habla que hay algunas apariciones, o hubo algunas apariciones de esta persona, de la cubana, que tiene que ver precisamente con aquellos años tan difíciles que vivió no solamente Torreón, sino el mundo, con la enfermedad de la influenza. Entonces es un poco para recordar esta colaboración, Marcela, y encantado de volver. Oye, sí, finalmente se ha escrito, ¿no? Y muy bien documentado lo que sucedió en esa crisis, donde dicen que se recogían los cadáveres en carromatos y que era una cantidad de mortandad, una mortandad muy, muy grande, que desgraciadamente menguó y socavó a muchas de las familias. A mucha de la población, incluso se abrieron fosas comunes, porque no se daba abasto el panteón para enterrar a tantas personas en aquella época. Entonces realmente, probablemente hasta esa cifra de los casi 3,000 muertos sea hasta superior, por aquello de que en las zonas rurales no se tiene ese registro, y en aquella época la comarca lagunera era muy rural. Entonces esto diezmó la población a tal punto que fue uno de los factores que impidió o registró un decrecimiento a nivel nacional la población, precisamente por la pandemia. Uh-huh. Y bueno, las condiciones de salud en ese momento eran bastante precarias. Eran precarias, no había todos los avances que tenemos actualmente, todas las, digamos, precauciones sanitarias. Y eso pues mermó sobre todo a mucha población pobre, que no tenía acceso pues a salud, aunque tampoco existía como tal, bueno, los sistemas de salud como los conocemos ahora. Más bien había pequeños sanatorios, muchas boticas había en Torreón, y todos trataron, la población
algunos sobrevivieron con mejores defensas y otros sencillamente pues se los llevó la influenza. Esta ha sido pues probablemente una de las mayores causas de muerte que ha vivido Torreón en su historia. ¿Cómo fue que terminó ese brote epidemiológico que dejó por consecuencia tantos muertos? ¿Fue la historia natural de la enfermedad, es decir, el proceso, termina la influenza y terminan los riesgos, o cómo fue? Mira, está asociada a una crisis aviar, a una enfermedad aviar, y entre 1918 y todavía 1919 se presentaron casos. Entonces, lo que pudiéramos afirmar o decir de acuerdo a lo que registra la historia es que pues sobrevivieron aquellos quienes tenían mejores defensas, independientemente de que fueran tratados médicamente, como en muchos casos. En un proceso de selección natural. En un proceso de selección natural que sobrevive el más fuerte. Casi, sí. Así fue. Oye, porque realmente no teníamos buenas instituciones sanitarias. O sea, ¿no había drenaje sanitario todavía? No teníamos más bien buenas instituciones hospitalarias sanitarias. Pero ¿teníamos drenaje o no tenía la ciudad drenaje en ese momento? No teníamos drenaje y realmente también esto pues era una de las situaciones de la ciudad, pues que se sumaban a las condiciones precarias de la ciudad en aquella época. Bueno, pues qué bueno que lo recordamos y realmente pues ese es el costo, ¿no? De venirse a lugares que en ese momento eran tan inhóspitos y que pues la cercanía de una buena atención médica era pues prácticamente imposible, ¿no? Exacto, pues es finalmente parte de la historia moderna. Yo recomendaría dos cosas que podemos consultar en el archivo municipal. Por un lado, Magda Madero ha escrito un texto muy bello sobre aquel momento y también muy duro. Rosita Gámez, su mamá, también escribió un pequeño libro en memoria de Enriqueta hablando de la influenza y de una historia de amor que termina en tragedia por esto. Y un libro de historia de la arqueóloga Leticia González Arratia, que pueden encontrar en el archivo municipal y con todo gusto estamos para servirles. Muy bien, pues muchísimas gracias, Carlos, por recordárnoslo y gracias por estar y feliz retorno a casa. Gracias. Gracias, Marcela, un abrazo, hasta luego. Hasta luego, muchísimas gracias.